El dandy es un tipo de seductor extremadamente desconcertante y por eso es tan bueno en el arte de la seducción. Te voy a explicar cómo consigue exactamente resultar tan seductor el dandy, cómo consigue seducir con tal intensidad. Y al final del vídeo te voy a proponer un ejercicio para evaluar tu habilidad para identificar al dandy a través de sus técnicas de seducción. Winterland, tell me all your secrets. Al final del vídeo vamos a ver unas escenas muy breves de la serie Los Bridgerton. Y tú me dirás quién es el dandy entre los personajes que vamos a ver. Si es que lo consigues identificar. No va a ser fácil, así que presta atención. La mayoría de las personas nos sentimos limitadas por los roles que nos impone la sociedad. Y este sentimiento nos hace especialmente vulnerables ante el poder seductor del dandy. Nos sentimos atraídos por las personas a las que percibimos como más libres, imprecisas, a las que se atreven a ser quienes deciden ser. En la caja de información te voy a dejar el enlace al fascinante libro El arte de la seducción, donde Robert Greene explica este perfil de seductor y muchos otros. La excitación que genera el dandy viene dada por el hecho de que nos cuesta clasificarlo. Juega entre la masculinidad y la feminidad. Su estética siempre impresiona. Es misterioso y evasivo. Las mujeres lo perciben como femenino, los hombres lo perciben como masculino. El dandy resulta fascinante y tiene una naturalidad para la seducción que perturba los sentidos. Hay algo que suele mantenerse constante a lo largo de la historia, y es que en todas las épocas y culturas, las personas tendemos a querer parecernos a la mayoría. No solemos querer desentonar, sino encajar en lo que se considera normal en ese momento y en ese lugar. Somos seres sociales, y eso nos lleva a no querer salirnos demasiado del patrón general. Pues el dandy siempre ha sido uno de los mayores seductores o mujeres seductoras con mayor facilidad para salirse de la pauta. Allá donde haya una sociedad conformista que se adapta a su propia normalidad, el dandy saca provecho de la situación para encender sensaciones a quienes al verlo admiren la libertad con la que es quien es. El dandy se diferencia por su aspecto y por sus modales, y el resto no podemos evitar sentir atracción hacia esa distinción. El dandy ejerce su seducción en el ámbito social y en el ámbito sexual. Las personas tienden a agruparse en torno a él. Hay quienes lo imitan, hay quienes se enamoran de él. Si tú sientes que eres o que te estás convirtiendo en un dandy, ten en cuenta que este tipo de seductor se distingue estéticamente de la mayoría, con elegancia, nunca con vulgaridad. Para ponértelo fácil, seguro que si piensas en la última boda a la que has ido, puedes identificar perfectamente al dandy, si es que había uno. Destaca porque dentro de su elegancia consigue dar un toque diferente a su aspecto. Algo que rompe con la normalidad, algo transgresor y con clase. En cuanto a la actitud del dandy, su rasgo más característico es que parece no tener un interés notable en nada de lo que está ocurriendo a su alrededor. Transmite que es muy difícil de impresionar. Posee una personalidad seductora natural, sin esfuerzo. Si tú eres un dandy, habrás notado que generas curiosidad, admiración y que incluso surgen imitadores en torno a ti. Y mi alumnado del curso experto en influencia y persuasión seguro que es capaz de ver la relación entre esta figura indiferente que es el dandy y todo lo que sabe sobre persuasión. Esta capacitación está incluida en el campus de Poder Personal en 30kcoaching.com/poder personal. La figura del dandy siempre se ha asociado con la vestimenta. Y es cierto que el dandy suele diferenciarse a través de la moda e incluso desencadenar tendencias. En el siglo XIX hubo un referente entre los dandys, George Brian Brummel. Él fue el dandy más famoso de todos los tiempos, invertía horas en arreglarse. Incluso tenía un nudo de corbata propio que fue imitado por caballeros de toda Inglaterra en su época. Sin embargo, el estilo del dandy no es exagerado. Su distinción suele encontrarse en los detalles, como lo era el nudo de la corbata de Brummel o el traje de terciopelo verde de Oscar Wilde. El encanto del dandy se encuentra en que aparentemente no busca llamar la atención, le es indiferente, y aún así la atención va irremediablemente hacia él.
Si te estás imaginando que el dandy debe ser necesariamente un hombre, te sorprenderá saber que también hubo mujeres dandy. Se trata de mujeres con un aspecto muy pulido y algún detalle transgresor que las diferencia y las caracteriza y que incluso desata tendencias entre otras mujeres. El dandy no es solo un transgresor de la moda. La elegancia es un requisito imprescindible para poder decir que alguien es un dandy. Y su estilo no es rompedor con los esquemas de su época, encaja en el estilo de la mayoría, pero aporta pequeños toques personales que sí se salen de esos esquemas. Si fuera totalmente diferente al resto, no sería necesariamente admirado, sino percibido como un hortera o como alguien que busca llamar la atención. Y precisamente el dandy seduce por su aparente indiferencia respecto de la admiración de los demás. Pero aunque la parte estética es muy característica en el dandy, su actitud también es fascinante para las personas a su alrededor. Jamás busca complacer, y no le importa la opinión que otros tengan de él o sus acciones. No acepta la obligación social de tener que encajar en unas expectativas concretas. Y precisamente porque el resto también desearía poder romper con esas ataduras sociales, es que genera admiración e imitadores. El dandy valora el tener una vida placentera. Es exquisito para los objetos de los que se rodea, la comida que come, el vino que bebe, la ropa con la que se viste. A nivel de deseo sexual, el dandy tiene un efecto intenso en la psicología del otro. En la sociedad tenemos bastante clasificado todo lo que entendemos que está asociado al género masculino y lo que está asociado al género femenino. Y en cambio, el dandy no se agarra a eso con la fuerza que lo hace la mayoría. Por ejemplo, en lo relativo al cuidado de la estética, es algo que la sociedad valora enormemente en las mujeres, pero considera algo secundario en los hombres. Un hombre dandy puede tranquilamente hacer culto a su estética, jugando con rasgos que la sociedad consideraría femeninos y mezclándolos con otros que encajan totalmente en el estereotipo masculino. Y esos comportamientos desatan confusiones que penetran en la psicología de quienes los perciben y tratan de clasificarlos de algún modo. Y aquí reside la clave de su efecto seductor e hipnótico. La mujer dandy hace exactamente lo mismo. No encaja en el extremo delicado y sumiso del estereotipo femenino, pues ese extremo puede resultar atractivo, pero también corre el riesgo de aburrir pronto. Por otro lado, tampoco encaja en el extremo brusco e individualista del estereotipo masculino, pues eso podría ahuyentar a quienes se sientan violentados por esa incongruencia tan evidente, es decir, a la mayoría. La mujer dandy es delicada, cuida su estética de forma exquisita, pero también es independiente, desapegada y libre. Transmite la sensación de que podría volar en otra dirección en cualquier momento y eso genera un efecto adictivo muy intenso. Las claves del poder seductor del dandy pueden resumirse en 3. Las contradicciones en cuanto a rasgos de género, la elegancia distinguida y sutilmente transgresora y la indiferencia por la valoración y la opinión de la sociedad. Ahora vamos con un breve ejercicio donde quiero proponerte que intentes identificar de los personajes que vas a ver en estas escenas ¿cuál es el dandy? Ten en cuenta que no todos los rasgos que hemos visto de este tipo de seductor tienen por qué hacerse evidentes en cada comportamiento puntual. De modo que tal vez debas identificar cuál es el que mejor encaja en la descripción que hemos visto, incluso aunque no tengas claro si alguno de los otros rasgos está presente o no. Presta atención a las siguientes escenas y seguimos hablando después. Bien, pásate ahora por la sección de comentarios y cuéntame quién dirías tú que es el dandy en las escenas que acabas de ver. Y cuéntame también si tú conoces a algún dandy en persona. Puede incluso que tú seas un dandy.
¿Es así? Y ahora quiero que conozcas 5 claves para ser irresistible y parecer más inteligente en segundos. Te las cuento por aquí. Y te dejo un botón para unirte a mi boletín gratuito. Recibirás un regalo de bienvenida y un montón de lecciones fascinantes en cada nuevo boletín. Prepárate, porque en el próximo vídeo...